Buenas tardes. Para la gloria de Dios, vamos a compartir en esta hora de la tarde una de las parábolas, yo creo que más conocidas por nosotros, los hijos de Dios. Pero esta parábola que vamos a abordar en esta tarde tiene unas riquezas tan hermosas, tan formidables para nuestra vida. Y ahí vemos la riqueza de la Escritura, que es palabra inagotable. Es una fuente viva, el Evangelio, la palabra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y vamos a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo número 10, versículos 30 al 37. Dice así la palabra de nuestro Dios: y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y llegándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios, y diólos al huésped, y le dijo: cuídamele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Dios eterno que estás en los cielos, rogamos que nos bendigas, nos dirijas en la exposición de tu palabra. Que, Señor, esta porción pueda aportar para nuestra vida enseñanzas, nos fortalezca, Señor, y sea un alimento nutritivo para cada una de nuestras vidas espirituales. Señor, bendice a tu iglesia, te lo suplicamos en el amor de Cristo. Amén. Decía que la riqueza de la palabra del Señor es inagotable. Y esta parábola del buen samaritano que todos hemos leído en alguna ocasión en nuestra vida como hijos de Dios, nos enseña en esta ocasión cosas importantes. La primera, nos muestra este pasaje cuán vulnerable es nuestra vida en este mundo. Cuán frágiles somos nosotros al estar en este mundo. La historia, bueno, la conocemos, es un hombre, dice aquí, descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones. Estos ladrones lo despojaron, le hirieron, y dice la palabra de Dios que le dejaron medio muerto. Nosotros somos este personaje que fue herido, que fue asaltado, que fue abandonado. Quien diga que nunca ha necesitado ayuda de otra persona, o quien diga que nunca ha sufrido en este mundo, yo creo que está equivocado. Todos hemos sufrido. De una u otra manera, nosotros inclusive a lo mejor hasta hemos sido heridos. Y hemos necesitado ayuda en alguna ocasión de alguien. Este hombre, dice aquí la palabra de nuestro Dios, lo dejaron medio muerto. A veces no necesitamos ser golpeados, no necesitamos ser asaltados, no necesitamos ser despojados para sentirnos medio muertos. Yo quisiera preguntarte a ti, hermano, hermana, ¿algún día te has sentido, como dice aquí la palabra de Dios, medio muerto? Aún viviendo, aún respirando, aún gozando de salud, espiritualmente, anímicamente, a veces nos sentimos que no podemos. Nos sentimos devastados, nos sentimos heridos. Miren, hermanos, el diablo
Dice la palabra de Dios, vino a matar, a hurtar, a destruir. Y esta labor la sigue haciendo en la iglesia, en la vida de los cristianos. Ninguno está exento, nadie. Por eso les decía, a veces no necesitamos tener nuestro cuerpo herido, como este personaje del que habla la parábola, como para sentirnos medio muertos. Y ahí es donde nosotros buscamos ayuda, ahí es donde nosotros clamamos buscando ayuda. Por eso decía, hay gente que piensa que no va a necesitar nunca de nadie. A mí en alguna ocasión me pasó algo con un vecino. Yo pensé nunca pedir un favor de ese vecino. La verdad que cuando tuvimos una emergencia en casa, allá en casa de mis padres, salió ese vecino y me dice, súbete, yo te llevo. Íbamos al hospital. Todos alguna ocasión necesitamos ayuda. Ya sea ayuda física, ayuda moral, ayuda espiritual. Yo no sé cómo se encuentre tu corazón en estos momentos, pero lo que sí sé es que hay días, hay circunstancias que nos hacen sentirnos así como este hombre, que sentimos que la vida nos golpeó, que las condiciones a veces no fueron lo más favorables para nuestra vida y terminamos devastados. Las situaciones son difíciles en ocasiones en nuestra vida, nos llegan de sorpresa, así como a este personaje. Iba descendiendo, iba caminando de Jerusalén a Jericó, sorpresivamente le salen estos ladrones, lo golpean, lo hieren. Miren, hermanos, así son las desgracias en nuestras vidas. Y decía, como cristianos no estamos exentos. El Señor Jesucristo claramente dijo, en el mundo tendréis aflicción. Tenemos aflicciones. La vida cristiana no es de color de rosa, como algunos piensan o afirman que es la vida cristiana. No, hermanos, nosotros también sufrimos. Y repentinamente, así como dice aquí la palabra de Dios, le salieron estos hombres, lo hirieron, lo asaltaron y lo dejaron medio muerto. Así pueden llegar las desgracias a nuestra vida. Y dejarnos en esta condición, decía, como muertos. Hay cosas que nos hieren y no necesariamente son heridas físicas, son heridas emocionales, son heridas en nuestro corazón, en nuestra alma. El pecado hiere nuestra alma y puede herirnos. Y decíamos, quedar en una condición como la que dice aquí la palabra de Dios, dejarnos medios muertos. Puede sonar contradictorio, pero vivos muertos o medios muertos, así es. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Te has sentido alguna ocasión así? ¿Quién te ayuda? ¿O quién te ofreció ayuda en ese momento, cuando tú te encontrabas en esa situación? Vamos a seguir con el pasaje porque dice en versículos 31 y 32 que pasó un sacerdote, en este orden. Primeramente un sacerdote pasó por el camino, vio al hombre herido y dice que se fue por un lado. Por lo que haya sido, hay una explicación de por qué el sacerdote no se acercó. Dicen que porque pensó que estaba muerto, y si él se acercaba a un muerto, conforme a lo que dice la ley de Moisés, él se iba a contaminar, entonces prefirió no acercarse. Y después pasa un levita en el versículo número 32 y sucede exactamente lo mismo. Pasó cerca de aquel lugar, vio al hombre herido y se pasó de un lado. ¿Qué nos enseñan estos textos? Segundo, miren, las personas nos pueden fallar. A veces de quien tú te imaginas que te va a ayudar o que de esa persona va a provenir tu ayuda, te llega a fallar. A lo mejor tú has pensado, no, a mí me puede fallar todo el mundo, pero fulanito de tal y perenganito de tal, a mí no me van a fallar. ¿Qué crees? Que según lo que dice este pasaje, pues esperaba ayuda humanitaria del sacerdote o del levita. Ayuda humanitaria. Que se pusiesen en el lugar de ese hombre herido y que el sacerdote dijese, buen hombre, ¿qué le sucedió? Creo que como humanos haríamos eso, aunque hoy nuestra sociedad nos enseña, hermanos,
Y desgraciadamente así está nuestra sociedad corrompida. Hoy vemos a un hombre herido y preferimos no meternos. ¿Por qué? Porque nos puede causar problemas, ¿no? Y los dejamos abandonados. Entonces, hermanos, estamos viviendo una situación muy parecida a esto. Vemos a un hombre herido y no somos para acercarnos. ¿Y saben qué? Así nos sucede a nosotros. Nosotros somos el hombre herido, nosotros somos quienes hemos sido asaltados, quienes hemos sido golpeados y hemos quedado en esta condición de medios muertos. Y decía, no en lo físico, en lo espiritual. ¿Y quién te ayuda? ¿Quién te ayuda? Nos puede fallar todo el mundo. Podemos sufrir la peor decepción de nuestra vida pensando que ese alguien nos va a ayudar. Hermanos, no siempre es así. Y este pasaje nos enseña esto. Nos enseña, decía primero, que somos tan vulnerables, tan frágiles y que tan repentinamente puede llegar una desgracia en nuestra vida y dejarnos en esa condición. Pero ahora estamos viendo que cuando nosotros necesitamos ayuda, a veces de quien pensamos que tiene que venir esa ayuda o de quien podría nosotros ayudarnos, no viene. Y entonces, además de tus heridas, además de tus golpes, además de tu condición de medio muerto, todavía la decepción. Imagínense ustedes, ese hombre herido al lado del camino, golpeado, asaltado. A lo mejor todavía se quejaba. Alcanzó a abrir los ojos y vio a lo lejos que venía el sacerdote y pensó, me va a ayudar. Allí tengo esperanza de que por lo menos me ofrezca un poco de agua o me pase a la sombra porque quedó al lado del camino. Este hombre se imaginó y vio una esperanza que se acercaba, pero vio pasar de lejos esa esperanza. Al poco tiempo viene el levita y dice, él sí me va a ayudar. Y tampoco sucede. Y entonces ahora viene la decepción de quien pensamos que nos va a ayudar y solamente nos mira de lejos y pasa de largo. Yo te pregunto, ¿qué sería peor para este hombre? ¿Sus heridas o la decepción de que no le ayudaron? Así sucede, hermanos, en nuestra vida. Decía yo, los tiempos en los que estamos viviendo, Dios nos guarde de quedar en esta condición, literalmente, de que fuésemos asaltados, quedásemos heridos en la calle y ver cómo la gente pasa a nuestro lado y que nadie nos ofreciese la ayuda. Es lo más lamentable. Si es lamentable que haya gente que se dedique a hacer lo malo, que se dedique a robar, a golpear, a secuestrar, no sé, a todas estas cosas, es más decepcionante, hermanos, que no haya sentimiento humano de alguien que te pueda ofrecer ayuda. Y a veces decimos, para no meternos en problemas. Es nuestra realidad. ¿Quién nos va a ayudar? El abandono, decíamos, de las demás personas puede ser más doloroso que la misma situación que nos ha colocado en esa condición de sufrimiento. Puede ser más doloroso ver que no hay alguien que nos pueda ayudar. Pero viene nuestra tercera enseñanza. Hay alguien que sí nos ayuda. Hay alguien que nos va a tender la mano siempre que estemos heridos, siempre que estemos golpeados por la vida, por el pecado, por el diablo mismo. Hay alguien que está dispuesto a ayudarnos. Y está ilustrado en el pasaje, en la figura de este samaritano. Dice que un samaritano transitaba por ese mismo camino y viniendo cerca de él. Aquí hay un contraste. Entre tanto que los otros pasaron de lejos, dice que este hombre sí estuvo cerca de él, le vio y fue movido a misericordia. Entre tanto que unos le miraban de lejos o de reojo, aquí este samaritano se acerca a este hombre herido, golpeado. Dice, llegándose a él, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. De quien menos se imaginó que iba a venir su ayuda, allí estuvo el brazo que le ayudó, que le levantó, que le sanó. Y obviamente nosotros sabemos en la explicación de esta parábola
que Cristo es el buen samaritano. Cristo es aquel que, viéndote en tu desgracia, viéndote en tu sufrimiento, viéndote a lo mejor en agonía, se va a acercar a ti. Él no te va a mirar de lejos. Se va a acercar a tu vida y te va a brindar su ayuda. Dice la Escritura que este samaritano vendó sus heridas, puso aceite y vino en sus heridas de este hombre que fue asaltado. Y aquí es donde quiero que leamos el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 61. Isaías capítulo 61, versículo 1, donde proféticamente Isaías está hablando de Cristo, del ministerio que iba a cumplir el Señor Jesús cuando viniese a esta tierra, y que nosotros sabemos que vino y lo cumplió. Dice así, Isaías 61, 1: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de la cárcel. Dice aquí en la parte intermedia, a vendar a los quebrantados de corazón. Decía que a veces no son heridas físicas, no son golpes físicos, son golpes en nuestra alma, en nuestras emociones. Y eso nos hace sentir medio muertos. Y ahí es donde llega Cristo, porque para eso fue enviado. Él mismo dijo, el Espíritu del Señor es sobre mí. Me ha enviado no solamente a predicar, sino a vendar a los quebrantados de corazón. Hoy Cristo quiere llegar a tu vida. Si tú te encuentras en esta condición, si tú sientes que ya no puedes, no sé qué te esté sucediendo, déjame decirte que Dios sí sabe. Dios conoce todas las cosas. Permítele a Cristo acercarse a tu vida. Deja que el Señor llegue a ti y pueda cumplir esto, pueda sanar tus heridas. Mira, no hay nadie que pueda ayudarte. A lo mejor ya lo comprobaste, a lo mejor ya te decepcionaste, a lo mejor de quien tú querías que te ofreciera ayuda no lo hizo. No te preocupes. Ya te dije, este pasaje nos enseña que nos puede fallar, nos puede abandonar todo el mundo, pero Cristo jamás te va a decepcionar y jamás te va a abandonar. Voy a leer otra cita en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo número 5, texto número 7. Primera de Pedro 5, versículo número 7, dice la palabra de Dios de esta manera: echando toda vuestra solicitud en Él. ¿En quién? En Cristo. Echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, de vosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Él conoce nuestra condición. Dice el salmista, se acuerda que somos polvo. Dios conoce nuestra vida. Y bueno, finalmente, volviendo a la parábola, dice que este hombre le echó sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó dinero de su bolsillo, 2 denarios, versículo 35, se los dio al huésped. Dice, cuídalo, cuando yo regrese, si algo gastares de más, yo te lo pago. Y esto es lo que hace Cristo por nosotros. Viéndonos heridos en nuestra condición de pecadores, se acerca, sana nuestras heridas, nos unge con aceite, el aceite de su Espíritu Santo, nos lleva al mesón. El mesón es la iglesia. Nos acerca a la iglesia y dice, cuídenlo aquí en la iglesia. El Señor ya pagó por nosotros, queridos hermanos. El Señor sabe nuestra vida, por eso tomó nuestra carne, dice la palabra de Dios. Para compadecerse, dice la epístola a los Hebreos. No tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Dios se compadece de nosotros porque sabe cuán frágiles somos. Por eso dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Dios está con nosotros. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, demos gracias a Dios si por el momento no las tenemos, pero si algún día llegan estas condiciones a nuestra vida, de desgracia, de sufrimiento y de dolor,
sepamos que hay alguien que nunca nos va a fallar y que va a estar dispuesto siempre a ayudarnos. Ese es Cristo. Confiemos en Él. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, por las enseñanzas que tú nos aportas. Te suplicamos humildemente que nos tomes en tus manos, que sanes toda herida de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma. Señor, solamente tú puedes cuidar de nosotros. Echamos nuestra ansiedad en ti porque dice tu palabra, tú tienes cuidado de nosotros. Perdona nuestras faltas, Señor, y unge nuestras vidas con ese aceite fresco que es tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.